Hoy hablamos de Asaf. Y para ello tenemos hoy con nosotros al pastor Juan Rodríguez. Él es pastor asociado, colaborador en la iglesia aquí en Madrid de 316, Juan 316. Y ahí está sirviendo al Señor junto con su familia y le damos hoy la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, pastor, que el Señor te bendiga. Buenas tardes, buen día, pastor Francisco. ¿Cómo está todo? Bien, es un honor para mí estar aquí. Amén. En esta, ¿verdad? En esta entrevista. Héroes de la Fe. Amén, amén. Amén. Bienvenido, bienvenido. Amén. Pues lo primero que vamos a hacer es leer un texto bíblico que nos habla acerca de Asaf. Y lo encontramos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, primer libro de Crónicas, capítulo 16, los versículos del 4 al 5. Y ahí vamos a poder darnos cuenta quién era Asaf a la luz de las Sagradas Escrituras. Volvemos a decirlo, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen al Señor Dios de Israel. Asaf, el primero. El segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaya, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. Hasta aquí la palabra del Señor. Muy bien, pastor, pues hoy vamos a poder tratar este asunto y nos gustaría hablar acerca de Asaf. ¿Se escucha bien su micrófono? A ver, vamos a intentar. Creo que sí se escucha bien. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a hablar entonces, pastor, acerca de Asaf. ¿Qué nos puedes decir acerca de este personaje bíblico? Amén. Asaf fue pues un siervo del Señor, un adorador que fue designado, ¿verdad? Por rey David. Para que estuviese al frente de los cantores que iban a llevar el arca del pacto al templo, al tabernáculo. Y Asaf pues iba delante de este grupo que adoraba al Señor, y él pues iba allí al frente de este grupo como marcando la línea de adoración. Marcando el ritmo. Marcando el ritmo, llevando la batuta en mano. Sí, señor. Asaf es un nombre hebreo que significa recolector, el que junta o el que reúne. Amén. Y es interesante porque cuando vayamos a ver este personaje vamos a darnos cuenta que él reúne, él recolecta, él es capaz de juntar a su familia en torno al servicio del Señor. Y eso nos habla muy bien de este personaje bíblico. Amén, así es. Asaf pues une y agrupa, ¿verdad? Él estando al frente de un grupo de cantores que estaban allí adorando al Señor. Asaf no era ningún soldado, ningún general de guerra, sino un hombre que peleaba la batalla, pero la batalla de la adoración. De la adoración. Siendo un motivador para que los que venían detrás pues sintieran que había buen ánimo, que había buena intención y que era de corazón que él iba al frente adorando al Señor. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 6, se nos dice que era un hombre levita, que era hijo de Baraquías, era descendiente de Gersón y que era hijo de Leví. Por Amén. lo tanto, podemos darnos cuenta que era un levita. Amén, era de la tribu de Leví. De la tribu de Leví. Y además dice que era un hombre idóneo. Amén, amén. Era un hombre idóneo, un hombre que adoraba a Dios de corazón. Un hombre que hacía las cosas con una intención del alma, ¿no? Con una entrega plena, haciendo las cosas para Dios. Hacía las cosas con alegría. Amén, así es. Esto es muy importante, parece que es algo insignificante, pero muchos sirven a Dios, pero la pregunta es si lo hacen con la alegría que produce el gozo del Espíritu Santo, evidentemente. Sí, debemos en este tiempo adorar a Dios de corazón, hacerlo con una entrega total, no por motivo de aparentar que lo hacemos por una orden, por una ordenanza, sino que lo hacemos de buena intención con el alma. Fíjate que también dice que Asaf, aparte de ser cantor y músico, era profeta, es decir, que él a través de la alabanza profetizaba. Amén, así es. Y Asaf era un vidente, pero no un vidente que veía cosas extrañas,
ni cosas ocultas. No era un agorero. Amén, así es. Sino uno que tenía la visión espiritual del Señor. Es interesante porque cuando uno habla de un profeta, hay muchos que hablan de Dios, pero un profeta realmente lo que permite es que Dios hable a través de él, que son dos cosas muy distintas, porque que la gente hable de Dios, pues todos en una cafetería pueden hablar de Dios, pero que Dios hable a través de alguien, eso es considerado el ministerio profético, y este hombre a través de su adoración Amén. permitía que Dios pudiera hablar al pueblo, y eso es algo maravilloso. Amén, así es. Era un hombre que él no solo era que hablaba de Dios, sino que Dios hablaba a través de él, y era una motivación lo que él producía con su comportamiento espiritualmente. Sí. Fíjate que me llama la atención que dice que tocaba címbalos. ¿Qué son los címbalos? Los címbalos, a nuestro entender, son unos instrumentos pues metálicos circulares, como dos platillos, ¿verdad? Sí. De bronce. De percusión. De percusión, sí, instrumentos de percusión. Parecido, vamos a decir, parecido hoy en día a los platillos que se usan en la batería, que es un instrumento de percusión. Y él pues llevaba un instrumento de esto en cada mano, y por eso entendemos que él iba marcando el ritmo de la adoración al Señor. Qué interesante es esto. Amén. Y tenía hijos, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, claro que sí, tenía varios hijos. Lo que él no solo fue su padre, no solo fue que lo engendró. No solamente fue progenitor. Así es, sino que fue un padre motivador, que motivaba a sus hijos a acercarse al Señor y a adorar a Dios. Sí, esto es algo precioso. Los hijos de Asaf, según dice la Biblia en Esdras capítulo 3 versículo 10, y sus descendientes fueron capaces de estar presentes a lo largo de la historia de Israel. Y para eso vamos a hablar ahora del contexto, para comprender mejor qué significa esto. ¿Cuál era el contexto en el que se movía Asaf? El contexto histórico en el que Asaf se movió, que Asaf existió, pues para nadie es un secreto que David era un hombre de batalla, que era un hombre, un guerrero, peleador, pero sí, en esta ocasión cuando entra Asaf en el escenario, era un momento especial, un tiempo de adoración, sí, en el que celebraba haber podido rescatar, ¿verdad?, el arca del pacto y traerla al templo de Dios, porque para los judíos siempre el arca era símbolo de la presencia de Dios, sí, y que el pacto con Dios estaba en buen camino. Eso es. Entonces, fue trasladada de Obed Edom, de la casa de un filisteo, amén, a Jerusalén, al tabernáculo. Amén, amén. Y Asaf pues iba al frente. Ahí estaba marcando el ritmo. Amén, así es. De hecho, tenía que ser buen ritmo porque David danzaba. Claro que sí. Yo creo que sí, que en este momento en que la Biblia dice que David danzaba y que su esposa se sintió como... Mical, la hija de Saúl. La hija de Saúl se sintió, sí, molesta con él, sí, porque vio que un rey haciendo esto que haces tú. ¿Verdad? Pero David era de felicidad espiritualmente, que danzaba allí frente al arca, que él tenía el privilegio de llevarla al templo, al tabernáculo, sí, al no tabernáculo, al templo físico, eso porque es, no había sido todavía construido el templo que más adelante construyó Salomón. Sí, muchas personas actúan como Mical, ¿verdad? Ese espíritu de Mical es criticar lo que otros hacen para el Señor, ¿verdad? Y David no le importaba lo que pudieran opinar otras personas de su danza o de su gozo, sino que él sabía en quién había creído, y Asaf era parte de esa adoración, sí, que se estaba rindiendo al Señor. Era un hombre músico, era un adorador, era un profeta. Ahora, lo que la Biblia no menciona con claridad es si Asaf estuvo presente en el momento de lo que es la edificación del templo, porque evidentemente era un contemporáneo de David, y quien construyó el templo, como usted bien ha indicado, fue su hijo Salomón. Lo que sí podemos tener claro, porque así la Biblia nos lo revela, es que aunque Asaf estuviera o no estuviera presente, que no lo sabemos, los que estuvieron presentes fueron sus hijos. Amén. Ahí podemos darnos cuenta de que Asaf no solamente se dedicó al servicio de Dios en el ministerio de la adoración, sino que en su casa fue ese instrumento en las manos de Dios para que sus hijos se sintieran apelados al mismo servicio y a la misma dirección. Amén. Yo entiendo que Asaf, la historia narra que él vivió en el año aproximadamente 1077 antes de Cristo, pues que él fue contemporáneo con David, y es posible que él no estuviese presente ya
cuando se inauguró el templo que construyó Salomón, pero evidentemente sus hijos sí estaban allí, sus descendientes sí estaban allí y continuaban celebrando pues la adoración a Dios firme como fueron enseñados por su padre. Por eso podemos decir que este Asaf tenía varios requisitos. ¿Cuáles serían los requisitos de este personaje bíblico? Uno de los requisitos de Asaf evidentemente era descendiente de la tribu de Leví, pero no solo era de la tribu de Leví, sino que era un adorador, un compositor, un cantor, sí, un padre ejemplo a seguir. Un motivador, un profeta. Amén, así es, un profeta que no era un profeta que profetizaba por placer, ni sino que profetizaba en el nombre del Señor a través de los instrumentos que él tocaba. Sí, muchos cristianos de a pie cuando leen los salmos dicen, este salmo lo escribió David, pero tu momento, porque hay que leer la letra pequeña, ¿verdad? Claro que sí. Y el Salmo 50, por ejemplo, lo escribió Asaf. Sí, sí. El Salmo 73, al Salmo 83, que ahí hay 10 salmos continuos. 11 salmos y 12 salmos en total. Sí, escribió Asaf y ahí están en la Biblia, ¿verdad? Y podemos descubrir que este hombre tuvo un peso específico en la adoración al Señor y que está registrado en la palabra del Señor. No todos los salmos que se escriben los escribe David o Salomón, también Asaf, en este caso el que reúne, el que recolecta, ¿verdad? Pues es un hombre instrumento en las manos del Señor. Así es. Ahora, ¿podría tener defectos o limitaciones? Sí, claro que sí. Algunos de estos salmos es posible que lo hayan escrito sus descendientes también, claro, porque hay algunos temas que aparecen allí que pueden haber sido acontecidos posteriormente a la existencia de Asaf, pero fueron a lo mejor algunos escritos por sus descendientes, sí, ¿verdad? Y sí tuvo defectos. Sí. Cuando nosotros nos vamos al Salmo 73, allí vemos que él, de manera tal vez equivocada, pues sintió algún tipo de envidia de la falsa prosperidad que muchos impíos que reciben. Vamos a leerlo. En el Salmo 73, vamos a verlo en pantalla. Amén. Salmo 73, versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Interesante esto, amén, ¿verdad? Amén. Casi resbalan mis pies porque él se distrajo, ¿verdad? La prosperidad que tenían estas personas, que eran impíos, lo distrajo a él. También el Salmo 37, que es el número al revés, sí, del 73. Un capicúa. Amén, así es. Ahí encontramos que dice la palabra a través de David, el Salmo de David, el 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Ahí, eso es precioso, amén, porque podemos darnos cuenta que el Salmo 73 encuentra respuesta en el Salmo 37. Amén, así es. Pero además en el mismo Salmo 73, en el versículo 17, que también podemos verlo en pantalla, amén, así es. Fíjate que el mismo Asaf, al final de su reflexión de este Salmo 73, dice que él era un hombre de comunión con el Señor. Y dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Por lo tanto, casi deslizaron sus pies, pero no deslizaron del todo. Amén. Porque entrando en comunión con el Señor, en el santuario de Dios, comprendió cuál era el fin de aquellos que supuestamente estaban prosperando en las vanidades de la vida. Tenían prosperidad material, pero prosperidad en cosas de este mundo, en cosas perecederas, en cosas que son pasajeras. Claro. ¿No? Y él pudo entender a tiempo que esas cosas son quizás necesarias, pero no son vitales para adorar a Dios. Sí. A Dios se le adora sin esperar recibir nada a cambio. Amén. Amén, así es. Por lo tanto, podemos decir que estos defectos o limitaciones estaban ahí de una manera evidente porque los propios salmos lo indican. Y podemos decir que un obstáculo que tuvo que él que afrontar, o mejor dicho, confrontar fue... Sí, fue un obstáculo, el dejarse distraer de la prosperidad material, de la falsa prosperidad, porque la prosperidad es prosperar espiritualmente. Sí. Como dice la palabra Juan en sus cartas, dice, yo deseo que usted sea prosperado en todo. Sí. Como prospera tu alma, ¿verdad? Que nuestra prosperidad sea nuestra alma, que prospere, no solo en lo material, sino más bien en lo espiritual. Sí, es así.
¿Cuál sería entonces el propósito de la misión de este salmista / profeta de Dios? Yo entiendo que este salmista, que no era un soldado de guerra, aunque era un siervo de Dios, era motivar a los que pudieran ver a través de él la presencia del Señor manifestada, a través del Espíritu Santo se manifestaba en él, en un siervo que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Sí. O sea, motivar a la gente a que no solo vivieran la vida cotidiana, el trabajo normal, sino que adoraran a Dios de todo corazón. Sí, sí. Cuando leemos los salmos, nos damos cuenta que estos salmos escritos por Asaf revelan su adoración, revelan sus pensamientos, revelan lo que hay en su corazón. Al final, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿Verdad? Este hombre, como músico, como compositor, pudo manifestar incluso la doctrina que él tenía en base a estos salmos. Y podemos descubrir, por ejemplo, en el Salmo 50 o en el Salmo 75, de que él habla de Dios como un Dios de juez, un Dios juez que juzga con justo juicio. También hay otros salmos como el Salmo 50 o el Salmo 81 que nos habla de cómo que estamos llamados cada creyente a tener una verdadera espiritualidad con Dios, una verdadera comunión, ¿verdad? Y yo creo que él mismo inspira a sus hijos a esa verdadera comunión. Así es. Y que nosotros tendríamos que tener la misma comunión. Sí, somos llamados a acercarnos a Dios no por lo que haga el hermano que está a mi lado, sino a tener una relación directa, íntima con Dios y así transmitir a nuestros hijos el deseo, ¿verdad?, de ser adoradores de Dios y que la continuidad de la adoración prosiga a través de los años. Fíjate que también estos salmos nos revela el Salmo 78 que la historia de Israel era el gran tablón de las enseñanzas pedagógicas. Amén. Es decir, porque él utiliza las historias vividas en el pueblo de Israel para obtener lecciones espirituales para su vida como creyente. Y también vemos que ve a Dios no solamente como juez, sino lo ve también como el buen pastor. Amén. Como el pastor que pastorea sus ovejas. El Salmo 74, el Salmo 79, el Salmo 77 o el propio Salmo 80. Amén. Podemos darnos cuenta que está bastante arraigado en su corazón la idea de que Dios es el buen pastor. Ahora, ¿por qué crees que fue Asaf y no otra persona? Yo entiendo que fue él, evidentemente, porque era de la tribu de Leví, que era un requisito, pero no por ser de la tribu de Leví, sino porque era un adorador, un profeta, un compositor, un hombre que había venido para que al escenario, para que la gente que lo viera, pues se acercara a Dios, que viniera al Señor y que fueran pues imitadores de él, como dice el apóstol Pablo, sé imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Podemos decir que era un hombre que tenía comunión con Dios. Amén. Me llama la atención esto porque la Biblia habla de David como un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Y podemos darnos cuenta, podemos percibir por todo lo que estamos hablando, que David cuando elige a Asaf el primero claro, para la adoración, yo creo que una persona que estaba cerca del Señor podía también darse cuenta cuando alguien estaba también cerca del Señor. Amén. La vida espiritual de David lo llevó a conocer que Asaf era un adorador. Y él, me imagino yo, ¿verdad?, que él pensó, este es el hombre que yo tengo que escoger para cuando llevemos el arca, que yo vaya danzando y él vaya dirigiendo el ritmo, sí, que vaya adelante, al frente, motivando al pueblo y adorando al Señor. Amén. De todo corazón. Por eso creo que David lo eligió a él. Sí, y por no hablar de que como padre cumplió con su ministerio, porque no venció imponiendo, sino venció seduciendo, motivando, instruyendo a sus hijos a que fueran también verdaderos adoradores. Así es, él no le impuso a los hijos. Vamos a la iglesia, van a cantar y van a cantar mirando al público, estando alegre. No, él los motivó. Desde su propio ejemplo, su propio ejemplo, a seguir adelante, aún no estando él ya presente, su descendiente continuaron adorando a Dios. Ese texto lo podemos ver en pantalla, en Esdras capítulo 2, versículo 41. En ese texto podemos darnos cuenta que mientras se echaban los cimientos del templo, podemos darnos cuenta de que había descendientes de Asaf
adorando y sirviendo al Señor. Quiere decir que Asaf ya no estaba, porque Asaf era del tiempo de David y aquí estamos hablando del segundo templo. Así es. El templo que fue destruido por Nabucodonosor y que Zorobabel tuvo que volver a empezar a reconstruir junto con Nehemías y junto con Esdras. Ahí nos damos cuenta que los descendientes directos de Asaf, 128, amén, estaban ahí así sirviendo. es. Por lo tanto podemos darnos cuenta que Asaf comenzó siendo uno, pero pasados los años 128 descendientes directos servían al Señor adorando su nombre. Amén. Y debemos destacar que también esos 128 habían venido del cautiverio babilónico. Sí. O sea que aún estando en otro pueblo, en otra tierra, quizás no tenían la libertad plena de adorar a Dios. Ellos tenían esa firmeza en sus corazones y se reagruparon allí para seguir adorando al Señor. Pues pastor, vamos a coger todo lo que hemos dicho, que es mucho y es bueno. Amén. Y vamos a sacar enseñanzas espirituales para este día que nos toca vivir en el siglo XXI. Yo creo que esto nos enseña a nosotros a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y que los que adoran a Dios deben ser adoradores, no solo artistas que se dediquen a adorar a Dios y a hacer un espectáculo, sino personas que adoren a Dios de corazón y que motiven también a los demás a ser adoradores, para que la presencia del Espíritu Santo de Dios fluya a través de la adoración y de la alabanza. Amén, yo creo que eso es fundamental y creo que eso se hace cuando se hace con alegría, con amén. Gozo, con el gozo que produce el Espíritu Santo. Para mí es importante ver cómo este Asaf tenía tiempo para instruir a sus hijos, porque no es lo mismo ser progenitor que ser padre. Es decir, tener hijos lo puede tener cualquiera, pero un padre es aquel que instruye, que corrige, que enseña. Y sus hijos a lo largo de la historia de Israel podemos darnos cuenta que siguieron la pisada de su padre. Amén. Algo bueno tuvo que hacer este hombre. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros hoy a instruir nuestros hijos para que nuestros hijos se sientan motivados a seguir el camino del Señor, porque vean nuestra vida y nuestro ejemplo, así como los hijos de Asaf vieron su ejemplo y su vida y su comportamiento y fueron motivados a seguir al Señor siempre. Y hemos dicho que Asaf no era perfecto. De hecho, hemos leído como en el Salmo 73, por poco se deslizaron mis pies. Amén. Tuve envidia de los impíos, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta que no podemos apartar ni un segundo la mirada del Señor. Claro que no, como dice, ¿verdad?, en la Biblia, en Hebreos 12. Que los ojos tienen que estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así es. Nuestra mirada no debe estar en el líder que está al frente, sino en Jesús. En Jesús. Porque Jesús no falla. Y Él es el ejemplo a seguir. Así como Asaf siempre estuvo su mirada puesta en el Señor. Amén. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en Jesús. Podemos decir entonces que cualquier ministerio tiene como propósito la adoración sincera y genuina al Señor. Y que tiene que ser un ministerio basado en la profecía. Pero entiéndase la profecía como Dios hablando a través de esa persona que Dios ha puesto al frente. Amén. Que sea Dios hablando a través de nosotros, no nosotros hablando de Dios para resaltarnos nosotros mismos, sino para resaltar el nombre del Señor y así atraer a los demás a la buena fe en Cristo Jesús. Amén. Pastor Juan, ha sido una bendición poder tenerlo en el programa con nosotros. Amén, es decir, así es. Es algo que sorprende, pero cuando es algo bueno, siempre podemos disfrutarnos y deleitarnos en el Señor. La satisfacción es para mí hablar de un personaje como Asaf y pedir a Dios que nos ayude a nosotros a hacer ejemplo a nuestros hijos. Amén. Pues pastor, espero y le cito en otro programa de Héroe de la Fe con otro personaje tan apasionante como este y besos en casa a su esposa y a sus hijos. Amén. Un Igualmente. saludo. Amén. Nosotros